Hola, ¿cómo se encuentran hoy? Espero que de manera espectacular rumbo a este cierre de mes. Hoy les voy a contar lo importante que es la elección de nuestro nombre. Es que obviamente nosotros no lo elegimos, alguien nos lo impuso. Sus razones tendría. No sé si te has preguntado por qué llevas el mismo nombre de un ancestro, de papá, de mamá. ¿Por qué llevas el mismo nombre de una persona de tu familia y más o menos vives de las mismas maneras? A lo mejor no te lo has cuestionado. Quédate hasta el final de este video para que lo puedas comprender. Si es tu caso, pues entonces con mayor razón, porque te voy a decir de qué maneras puedes comenzar a sanarlo. Es súper importante quitarnos las cargas lo más posible para que podamos vivir una vida plena, feliz, libre de tantas cargas energéticas y emocionales como ya traemos. Esto a nivel inconsciente. Soy Erika Gil, terapeuta a nivel internacional. Me especializo en diversas técnicas de sanación. Puedes encontrar mis libros a manera de ebooks en amazon.com y te doy la bienvenida. Este es un espacio de crecimiento. Si es de tu interés sanar, crecer, evolucionar y aprender de todos estos temas, estás en el lugar indicado. A veces no comprendemos por qué realmente tenemos cierta empatía hacia una persona del clan familiar o pasa al revés. Hay algo que no me late, no soporto, no encajo. ¿Saben? El nombre es como la primer gran etiqueta que nos colocan. Es de alguna manera la primera vibración que viene hacia nosotros porque va a definir por mucho nuestra personalidad. En esta época ya sabemos que cargamos con mucha información de historias repetidas, de lealtades familiares invisibles a través de nuestro árbol genealógico. Ya nos ha dado mucho por sanarlo y eso a mí me parece maravilloso, porque antes las personas no se daban ni cuenta. Ahora ya nos estamos enterando de las formas en las que nos aflige o nos perjudica o nos influye de alguna manera todo lo que vivió o no vivió alguno de nuestros ancestros o tal vez todos. Entonces, te voy a platicar un poco acerca de cómo influye el nombre y por qué es importante. Bueno, si yo no lo escogí, este es el nombre que me tocó, que me pusieron. ¿Qué puedo hacer para regresar ese exceso de carga energética, tal vez de mucho dolor, que en realidad le pertenece a ese ancestro, no a mí, o a papá o a mamá? Fíjate bien, por ejemplo. Primero, sí tenemos que aclarar que hay una carga del árbol genealógico que se transmite a través del nombre. Por ejemplo, todos estos hombres se llaman Pedro, el abuelo, el padre, el hijo, y todos han estudiado medicina. Y tarde o temprano todos se divorcian. Y tú dices, ¿cómo? ¿Entonces es mala suerte? ¿O es un estigma? ¿O es como una moda? No. Y puede ser que esos Pedros no se conocieron, incluso, pero de alguna manera tienden a repetir esa historia. Ya sabemos ahora, y esto obviamente no es ciencia, si tú que me escuchas dices, pero ¿en qué parte científicamente se ha comprobado? La verdad es que estas terapias alternativas todavía no están autorizadas o no funcionan tal cual como ciencia, porque creo yo que no hay quien todavía se meta a esto de invertirle dinero a la investigación, de dedicar su tiempo, su espacio para poder tener evidencias claras y contundentes. Los terapeutas que lo trabajamos lo hacemos a través de la experiencia. He trabajado con muchísimas personas hasta este momento en sesiones presenciales, online y también de manera en talleres, ¿va? En los talleres terapéuticos que trabajo. Entonces, las personas de repente empiezan a ahondar en sus problemas y tenemos que irnos al punto de ver en la familia qué pasó. Y en su mayoría encuentro que hubo un familiar con el que están conectando, que hubo historias trágicas en el árbol genealógico y que eso de alguna forma ahorita está influyendo a esa persona con la que yo trabajo. Eso es la carga, la información que viene a través del árbol genealógico y que entonces obviamente a través de mis papás llega a mí. Mis papás ya cargaban con todos esos estereotipos, con los patrones, con toda la información consciente e inconsciente que habían generado a su vez sus padres, sus abuelos, bisabuelos y quién sabe hasta cuántas generaciones. Como yo vengo de ahí, ese es mi origen, entonces resulta que de alguna manera me transmiten esa información y yo tiendo a repetir esos patrones de conducta. Esta información, les aclaro una vez más, es inconsciente.
Tú conscientemente, por ejemplo, miras a papá si lo conociste o a mamá y dices, no, yo no quiero vivir como viven ellos. Yo jamás haría lo que hicieron ellos. Pero eso está en tu consciente. Esto viene del inconsciente, que es lo que no puedes ver, lo que no está en tu realidad tangible, palpable, está en lo más profundo de ti y por eso es tan difícil trabajarlo, ¿sí? Porque obviamente como no está consciente, está oculto, está en la sombra y esa sombra es la que hay que iluminar para sanar. Entonces, cuando tú eres consciente de toda la carga emocional, de toda la carga energética que acarrea tu nombre, con mucho amor, mucha compasión y mucha consideración también hacia tus ancestros, puedes estar listo para devolver esa energía o ese dolor y también para trabajarlo de forma que a ti te deje de afectar. Mira, por ejemplo, número 2, te lo voy a explicar así. Como ya vimos que hay una información y hay una carga emocional en la energía del nombre de cada uno, imagínate nada más en la intención de este nombre o la energía, la carga energética que le ponen a una persona que se llama angustias, ¿no? Soledad, dolores, gris, ¿no? La Griselda que le dicen gris. Imagínate la carga que le ponen con la intención de ese nombre. Entonces, si se llama angustias, pues su vida, ¿qué? ¿Se llena de angustias? A lo mejor Dolores se la pasa con dolores emocionales y físicos, porque sí o sí, la persona puede conectarse demasiado con la energía o la intención del nombre que lleva. Eso en cuanto a cómo suena. Ahora imagínate que además tiene un doble en el árbol genealógico. ¿Qué es eso? Se llama igual que la mamá, la tía, la abuelita, la bisabuela, etc. Llevaban 2, 3 parientes el mismo nombre que tú. Resulta que además de la intención o energía propia que ya tiene el nombre, por este estilo que les mencioné, además de eso, trae la carga del doble. Soy doble en mi árbol genealógico de esta persona, de esta y de esta, por nombre. Entonces, ahí hay una doble información, hay una doble carga hacia ti que llevas este tipo de nombres. No, pero además imagínate que es una persona que a lo mejor vivió con mucho dolor o angustia en algún sentido, sin dinero, nunca hizo dinero, sin amor, nunca se casó, o se casó pero no le iba bien. Y entonces yo tiendo a repetir o reparar la historia, casi siempre la repetimos. ¿Esto qué quiere decir? Si llevo el mismo nombre que algún ancestro, mi tendencia va a ser a repetir la historia, es decir, termino viviendo igual o más o menos igual que ese ancestro. O también puede ser que tenga tendencia a reparar su historia. Y es los que dicen, yo nunca voy a terminar así, yo no voy a hacer semejante cosa, yo esto, no. Y sí, en cierta medida terminas haciendo lo contrario, es decir, reparas la historia de dolor, de traición, de desamor, etcétera, que hubiera vivido tu ancestro. Entonces, obviamente para nuestros hijos habría que tener muchísimo cuidado al elegirle el nombre. Si yo hubiera sabido esta información antes, pero bueno, no la sabía. Entonces, si ya cometimos como ese, bueno, no le llamemos error, si ya tomamos esa decisión y le pusimos a nuestros hijos el mismo nombre de nosotros, de papá o mamá, ¿qué podemos hacer? Muy bien. Mira, primero, número 1, te dije, hay que reflexionar en la carga o la información que trae tu nombre, ¿va? En tu árbol genealógico. Número 2, hay que entender, hay que aceptar que sí o sí hay una carga también emocional a través de tu nombre, en especial por el tipo de nombre o el concepto o la palabra. Les mencionaba estos ejemplos que son como muy drásticos, ¿no? Por ejemplo, una mujer que se llame Luna. Entonces, si es Luna, imagínate las fases de la Luna, es cambiante, a veces está llena, a veces está que desaparece. Entonces, puede ser que la mujer también adquiera de alguna manera como ese estigma o esa etiqueta o esa vibración, ¿no? De las fases de la luna y de todo lo que la luna representa para el ser humano, es emoción. La luna sí o sí mueve las emociones del ser humano. Se dice que en los manicomios, de repente en los lugares, hospitales psiquiátricos, cuando hay luna llena, por ejemplo, los pacientes suelen alterarse un poquito más. Es normal, porque la luna mueve tus emociones. Sé de personas que en esos días les duele mucho la cabeza. Otras no pueden dormir. Otras se ponen más irritables, más inestables, en fin, porque la luna sí o sí tiene un gran impacto en el mundo, en los seres humanos. Y luego nos fuimos al número 3. Vamos al número 3, que es ya tomar conciencia
desde el amor. Desde el amor voy a sanar y liberar todas esas lealtades invisibles y malentendidas. ¿Por qué malentendidas? Porque no porque yo quiera mucho a una tía, a una abuelita, a mi mamá, a mi papá, yo tengo por qué repetir su historia. ¿Quién dijo? Es que un árbol genealógico es igual como el árbol, como las plantas. Tiene una raíz. Si tú observas, si de repente has visto algunas plantas o tienes en tu casa, de repente las hojas se empiezan a marchitar, se ponen amarillas, tristes, o ya no da fruto, y entonces tú sabes que algo anda mal, que hay que nutrir la raíz. De repente tienen plaga las hojas y demás, pero vámonos a la raíz del problema. Hay que nutrir, tal vez cambiar tierra, tal vez no estamos regando lo suficiente o regamos demasiado. El momento indicado en donde la raíz ya empieza a sanarse, entonces nos da una nueva planta, nutrida, sana, bella, que dé flor, que dé fruto. ¿Me explico? Así es un árbol genealógico. Si tu familia miras a todo alrededor y dices, estamos todos perdidos, desubicados, aquí hay mucho dolor, aquí hay mucha frustración, ¿qué nos pasó? Bueno, entonces hay que ir a las generaciones pasadas lo más que puedas, a rescatar la información. Qué nutritivo y qué maravilloso sería que tú pudieras escribir un libro de la vida familiar. Por ejemplo, a manera de árbol genealógico, a mis abuelos les pasó esto, maternos, paternos, mi papá vivió esta historia, mi mamá esta, y luego aquí estoy yo y mis hermanos, si es que los tengo, y enseguida de nosotros, nuestros hijos. Y ese legado que va para los hijos sería de una riqueza extraordinaria, no solo para ti, porque entenderlo te va a dar a ti muchísima información de por qué no logramos dinero, no logramos tener pareja, no tenemos felicidad o por qué estamos estancados en tal o cual tema. Entonces, tomar conciencia desde el amor implica no voy a devolver esa información con odio, resentimiento y grito y les digo, no quiero saber nada de este ancestro, si es mi papá, si es mi mamá, es el colmo que me hayan puesto su mismo nombre. No, se hace desde el amor, desde la conciencia de lo hicieron lo mejor posible, sé que por alguna razón importante, a lo mejor por orgullo, a lo mejor por rendirle honor al otro, yo llevo su nombre, pero ya no quiero estar tan ligada a esa persona. Quiero vivir mi propia vida, experimentarla como yo quiera y más aún si esa persona tiene infelicidad en su vida en cualquier forma, ¿sí? Entonces, estoy pensando también en los temas de las parejas que les fallece un hijo. Entonces ya tenían nombres, si alcanzó a nacer y es muy doloroso. Se les mueren, ¿no? Primeros años de vida y luego se embarazan, tienen otro bebé y le ponen el mismo nombre de la bebé fallecida o el bebé. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Le mandamos toda esa energía de dolor, de muerte, de sufrimiento al nuevo hijo. Pero también puede ser que le envíes un mensaje de tú eres un hijo suplente o sustituto de alguien y a lo mejor el hijo dice no merezco vivir porque ¿cómo es que yo vivo y el otro se murió? Y son hijos que de repente se la pasan tristes, visten mucho de negro o a lo mejor sienten que se autoflagelan porque no merecen que les vaya bien, no merecen tener cosas buenas. Lo he visto en muchas sesiones, no en una, en muchas. Bueno, entonces súper importante, si así está el asunto, si de verdad repercute tanto esta información de nuestro nombre en nuestro destino, ¿qué hacemos? Hay muchos pequeños rituales que puedes hacer. Por ejemplo, hay uno muy bonito en donde tienes que pedir permiso a tu poder superior para hablar con tu inconsciente y entonces pides que venga ese ancestro con quien estás conectando a través de tu nombre. Es decir, el que se llama igual que tú, ¿va? Entonces pones tu cuaderno, una hoja blanca, de preferencia utiliza tinta azul porque esa va al inconsciente y escribes con tus propias palabras algo así como con mucho amor, con mucho respeto, te devuelvo todo el dolor, toda la energía densa, la vibración negativa, las historias dolorosas, memorias dolorosas que viviste y que a través del nombre que compartimos estamos también retomándolo, lo estoy reviviendo, estoy siendo portadora o portador de esas historias de dolor. También puede ser que te imagines que llega ese ancestro
pero también llega tu mamá, tu papá o la persona responsable de tu nombre. Por ejemplo, a veces pasa que quien te puso el nombre fue la abuelita o fue el tío o a alguien se le ocurrió. Fueron dos, ¿no? Mi mamá y mi tía se pusieron de acuerdo y por eso me llamo Erika Susana. Entonces yo tendría que traer a mi mamá y a mi tía. Con mucho amor, con mucha empatía y consideración, tendría yo que devolverles la carga de ese nombre a ese ancestro. En mi caso no aplica, nadie de mi familia se llama Erika ni Susana, pero si en tu caso sí aplica, hay que traer a esa persona y con mucho amor decirle estas palabras. Al final igual, por ejemplo, si tú sabes que ese ancestro vivió una vida dolorosa, tuvo una historia trágica, o tu mamá o tu papá, es también decirles, te acepto en mi corazón, integro esta información, pero te la devuelvo con mucho amor, voy a honrarte siendo feliz. Feliz por mí, por lo feliz que tú no pudiste ser. Gracias por todo, aquí lo devuelvo. Algo así. Tienes que utilizar tus propias palabras, por eso pides permiso, permite que tu inconsciente hable, conecta, habla a través del amor. Una vez que escribes la carta, hay que leerla. Imagina que estás rodeado de tus ancestros, de tus familiares. La vas a leer y entonces dices, aquí quedó. Pongo la intención en que aquí se destruya toda esa información negativa, la historia dolorosa, las memorias dolorosas que yo pueda cargar a través del nombre, del mismo nombre que comparto con tal o cual. Enseguida, con mucho cuidado, hay que quemar la carta. Yo te sugiero que las cenizas las lleves a una maceta, a un jardín, a donde puedas y tengas espacio para que la deposites en la tierra y que de ahí algo florezca. Igual sería muy bonito que plantes, por ejemplo, algo, una flor, lo que tú gustes, lo que puedas. Aunque sea puede ser una maceta pequeñita. Y luego verás de todo ese dolor, de toda esa historia que vivimos, la historia compartida, ahora está creciendo algo mejor, algo distinto, va a florecer nuestra vida. Y también lo haces porque es nuestra vida, lo haces por ti, por tu bienestar, pero también por el bienestar de ese ancestro donde quiera que esté. Erika, es que ya falleció, ya no vive. Con mayor razón, mándale mucha luz donde quiera que esté. ¿Quién sabe dónde andará? Pero tú le mandas muchas bendiciones, infinitas bendiciones. Gracias porque compartimos este nombre. Gracias porque también a lo mejor soy doble a través de este nombre, no nada más de familiares. Imagínense toda la carga que hay detrás de un nombre como María, María Santísima. ¿Cuántas Marías hay alrededor del mundo? Obviamente estamos hablando de que las que más nos influyen son las de los familiares, ¿sí? De los ancestros, papá, mamá, ancestros. Entonces, teniéndolo en cuenta, ya tomas conciencia y lo comienzas a sanar. Este es un recurso que puedes utilizar. He visto casos tremendos, muy fuertes, donde se repiten literalmente las historias. Las constelaciones familiares te ayudan excelentemente a romper esos patrones, a sanar lealtades invisibles. Cualquier tipo de terapia que te ofrezca, sanar el árbol genealógico, por ejemplo, o también esas lealtades invisibles, la bioneuroemoción, por ejemplo, las sesiones de descodificación del síntoma o enfermedad son buenísimas también, porque ahí podemos darnos cuenta de dónde traes esta historia, si la estás repitiendo, si la estás reparando, si eres doble de alguien en el árbol o si definitivamente también por fecha de nacimiento estás repitiendo las historias de un miembro de tu familia. Perdón, casi siempre pasa que tenemos la tendencia a repetir o reparar las historias de papá, de mamá, a veces de los abuelos, son los más cercanos, pero a veces sí tenemos que buscar un poquito más allá, ir más allá. Entonces, el nombre nos da esta información. La fecha de nacimiento igual nos lleva a ser dobles para repetir o reparar la historia. La fecha de concepción también, es decir, yo nací en la fecha de concepción de mi mamá o de mi abuelo. 9 meses antes de su nacimiento. Ahí aplica, yo soy su doble por fecha de concepción o también por parecido. En esta información yo les hablo acerca del nombre, pero hay que considerar todos esos elementos. ¿Por qué? Y estarás pensando, ay, es que es mucho. No, Erika, ¿para qué le buscamos tanto? Pues total, me llamo María como mi mamá María y ya, mi abuela se llamaba María. A ver, fíjate en las 3 Marías, ¿no? En ese caso, María la abuela, María la mamá, tú eres María. Las 3, ¿qué hilo conductor las une? ¿En qué se está repitiendo o pareciendo su historia? ¿Cuáles son las cargas energéticas que tú traes encima?
y que se repiten a manera de historias como dolor, frustraciones, enojos, carencias económicas, enfermedades. Incluso se repiten las enfermedades en el árbol. O no doy una en mis relaciones. Entonces, si hay un síntoma, hay que corregirse. ¿A qué me refiero? Mira, por ejemplo, si yo conecto con un ancestro y ese ancestro era buenísimo, buenísima para hacer dinero, eso yo no lo tengo que sanar. Bendito Dios, que me hereden la capacidad de generar dinero. Yo he conectado con mi abuelita paterna, por ejemplo. Bendito Dios porque era una intelectual. Era la maestra del pueblo, la que escribía, la que hacía poesía de todo y una persona sumamente religiosa. Entonces, para mí esa historia está genial. Ahí yo no tengo nada que querer sanar. Yo no quiero desprenderme de su espiritualidad, de su fe. No quiero desprenderme de su intelecto. Al contrario. ¿Me explico? Tú vas a buscar las historias tormentosas, las historias que nos están lastimando. Si te heredan algo que es maravilloso, qué bueno, tómalo y da las gracias. Gracias por lo que me enseñaron, por lo que me dieron. Si no está tan bien y realmente me llena de dolor, hay tragedias, se repiten en la familia una y otra vez, ahí es donde tenemos que sanar. ¿Me explico? Entonces, esto se hace observándose, indagando en el árbol. Me llamo como quién. ¿Quién me puso el nombre? ¿De dónde? ¿Cuál es su origen? Incluso, busca, documéntate, hay muchísimo material en internet. ¿Qué significa tu nombre? También eso es importante, ¿va? Las palabras estas que se repiten, por ejemplo, también en el árbol, que no coinciden exactamente. No es que tenga que ser, por ejemplo, Sandra y Alejandra. ¿Te fijas? Sandra serían Sandra y Alejandra. ¿Te fijas que tienen unas palabras, unas letras iguales, parecidas, sílabas? Ahí también aplica como dobles, ¿sí? Entonces tienes que fijarte en esos detalles. Por ejemplo, a lo mejor cambia una vocal, cambia una consonante, pero suena más o menos igual el nombre. Son dobles. Tienes mucho material para indagar en tu historia. Sanar es también meterte a buscar, meterte a averiguar, a investigar de dónde viene todo esto que yo soy, mi nombre, mis características, por qué es que yo soy morena mientras mi abuelo tenía ojos de color, por qué es que, no sé, cualquier tema que te guste, pero sobre todo fíjate en tus síntomas de vida. ¿Cómo es que yo nada más no doy una en el tema de pareja? ¿Cómo es que no hago dinero? No genero, cuando hay personas en mi familia que sí generan dinero, porque ellos sí y yo no. Esas son características, son síntomas que te van a llevar a esta historia que tú tienes que averiguar. Conviértete en un buscador para que puedas sanar. Entre más conciencia tengas de las historias enredadas de tu familia, porque todos las tenemos, más material vas a tener para poderlo trabajar. ¿Qué pasa? Entre más lo trabajas, te liberas. Vas generándote una vida digna porque ahora tú eres responsable de tu vida. Tomas tus decisiones desde la conciencia, no desde el inconsciente. Dirás, bueno, está muy complicado. ¿Cómo voy a saber exactamente qué traigo en el inconsciente? Ese es el trabajo que venimos a hacer. Venimos a experimentarnos, nada más. Pero ya que estamos aquí, pues vamos a hacer que valga la pena. Y tenemos que ir retirando, quitando, moviendo, sanando obstáculos, impedimentos y negatividades. Y eso solo te toca a ti. Déjenme saber en la cajita de comentarios si hay alguna duda, si tienen como alguna observación o algo en lo que los pudiera apoyar, aunque sea breve. Lo siento, no les puedo dar terapia por un mensaje, pero sí tal vez los pueda conducir, los pueda guiar para que ustedes hagan su búsqueda, ¿va? Lo que tengamos que sanar, adelante, porque eso nos va a ayudar a vivir una vida digna de ser vivida. Gracias por acompañarme, que tengan un excelente día.